¿Se ve? Sí, doctora, se ve. Se ve. Voy a ver el puntero, ahí se ve el puntero. Presione el puntero. ¿Listo? ¿Se ve el puntero? Sí, se ve el puntero. Muy bien. Entonces tenemos evaluación radiológica de la mama. La glándula mamaria es una glándula exocrina. Está ubicada en la región pectoral, tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Desarrolla más en el sexo femenino por efecto hormonal. Está conformada, como la ven ustedes, por tejido graso y tejido glandular. Graso, en su mayor parte es tejido graso. Y luego tiene los acinos, que es el tejido glandular, que por mediante conductos secretan hacia el pezón, ¿ya? Los conductos lácteos. Además, la mama tiene irrigación arterial, venosa y linfática. La glándula mamaria, como les dije, está sobre el músculo pectoral. Sobre el músculo pectoral. Las técnicas de imagen que tenemos para evaluar es la mamografía, que no es otra cosa que radiografía, pero de alta resolución, es radiografía de alta resolución. La ecografía, que es un método incruento. Actualmente ya se utiliza el Doppler también para complementar los diagnósticos. La mamografía evolucionó también y ahora se hace tomosíntesis, que es una tomografía, pero para la mama, que vamos a ver luego. También tenemos la resonancia magnética y un método de intervencionismo es la galactografía. Entonces, esas imágenes vamos a ir viendo. Comenzamos con la mamografía. La mamografía es, como le dije, un estudio radiológico de la mama. Se hace cuatro tomas. Una cráneo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo. Otra medio lateral, o sea, introduce la mama en forma oblicua, incluye la axila. También de derecha a izquierda. Lo que se estudia acá son las densidades. En la mamografía se estudian las densidades. Recuerden las 5 densidades, esas 5 se estudian. Pasando desde el tejido graso, el tejido glandular, que es radiodenso. Calor. Cansado. Todo lo malo hace. Ya sé que te puedo jugar. Por favor, apaguen sus micrófonos. Entonces, actividades básicas que hemos aprendido en radiología en la mama. Pasando por la densidad grasa, la densidad agua es para el tejido glandular y el calcio para ver microcalcificaciones en la mama. Habitualmente lo que se observa es que el epitelio, o sea, la piel y la glándula, el estroma mamario, producen mayor atenuación a los rayos X que la grasa, por lo que el estroma mamario y la piel se observa radio opaco, densidad agua, mientras que la grasa se ve radiolúcida, densidad grasa. Entonces, la mamografía va a tener estas diferentes densidades y vamos a clasificarlas de acuerdo a su apariencia mamográfica. Dependiendo la cantidad de tejido glandular, de acuerdo al estado fisiológico, cada paciente tendrá diferente componente glandular y adiposo. Ahí tenemos la composición. Esta es una incidencia medio oblicuo lateral, en la cual se incluye el músculo pectoral. Estoy marcando, se ve, ¿no? El puntero. ¿Se ve el puntero? Se ve. Sí, doctora, se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, está el músculo pectoral. Aquí tenemos, dice aquí, las densidades lineales, que deben representar los conductos, el tejido fibroso, tejido glandular, todo lo que es radiolucente es la grasa, y también se pueden ver los nodulillos glandulares aquí, los acinos. ¿Ya? Entonces el tejido mamario tiene acinos, conductos y tejido graso. También podemos ver la piel, la superficie, el pezón. Aquí tenemos las dos incidencias, esta es la derecha y esta es la izquierda de la incidencia oblicuo lateral.
Las oblículas laterales incluyen el músculo pectoral, incluyen la axila. Y este es el tejido glandular. Esta es la mama. Esta es la zona retromamaria. Este es el tejido glandular. Este es el pezón. Siempre se pone derecha frente a la izquierda para ver si hay asimetrías. Derecha frente a la izquierda. Incluso debe incluir el pliegue mamario inferior, como ven acá. Es cierto que el examen es un poquito doloroso porque hay que introducir prácticamente toda la mama y parte de la pared torácica para hacer un examen adecuado y no se nos pase alguna lesión. Esta es la incidencia cráneo-caudal, de arriba, la radiación de arriba hacia abajo, como un sanguchito, se comprime la mama, ¿ya? Esta es la zona externa y esta es la zona interna de la mama derecha. Esta es la mama izquierda, zona externa, zona interna. Incluye parte del músculo pectoral también. Cuando se estudia, se pone frente a frente las dos, derecha e izquierda, para ver las asimetrías. Entonces, el estudio sistemático de la mamografía incluye la evaluación de las placas comparando la misma incidencia de la mama derecha y la mama izquierda en forma conjunta. Debe ser un estudio minucioso, con lupa. Nosotros usamos una lupa y lo hacemos por tercios, buscando asimetrías, microcalcificación, distorsión del... Poner énfasis en las zonas predilectas donde va el cáncer, como el cono superior, la región grasa retromamaria, como vimos, la región retromamaria, las regiones subareolares, buscar siempre por alrededor del pezón, los cuadrantes internos. Tenemos aquí un médico radiólogo con su lupa, observando bien este estudio mamográfico, buscando en esta lesión microcalcificaciones. Entonces, siempre hay que comparar derecha, izquierda, buscar asimetrías, distorsiones, retracciones, etc. Tanto en la incidencia oblicuolateral como en la incidencia cráneo-caudal. Otro estudio es la ecografía de la mama. La ecografía es un método incruento, puedo hacerla a veces que quiero, mientras que la mamografía sí hay que hacerlo con mucho cuidado. Generalmente se hace a partir de los 40 años la mamografía, no antes. Mientras que la ecografía de mama lo puedo hacer desde la edad que pueda necesitarse. Habitualmente se debe hacer una ecografía de mama a partir de los 20 años, cada 2 años, para siempre tener un patrón de base. ¿Ya? Normalmente la ecografía complementa la mamografía. La mamografía, a partir de los 40 años, sirve de base para guiar la ecografía donde hay alguna lesión sospechosa. Entonces digo, acá hay una lesión sospechosa en tal nivel, a ese nivel le hago la ecografía, sobre todo. Hago la mamografía total, pero incido más en la zona de sospecha de la mamografía. Permite detectar lesiones benignas como también lesiones malignas que no fueron detectadas por la mamografía. Sobre todo se hace la ecografía en pacientes que tienen mamas densas, o sea, mucho tejido glandular. Recordar que la mamografía es operador dependiente. ¿Ya? O sea, haces el examen y tienen que creerte lo que has encontrado, tiene que ser bastante experimentado. Mientras que la mamografía, como es imagen, puedes llevarlo a otro profesional para hacer la ecografía no permite tanto esto, es operador dependiente. El equipo mamográfico, el equipo que debe tener para hacer una adecuada evaluación de mama es con traductores de alta frecuencia, o sea, que tenga un megahertz de 7.5 a 15 megahertz. El traductor, se está bajando la batería. El traductor debe estar adaptado para el estudio de un campo cercano, un zoom moderado cercano. El traductor debe ser lineal, de foco electrónico, y bueno, emplear la técnica de armonía codificada, que es parte técnica esto.
La ecografía tiene una gran resolución para ver en los diferentes planos. Recordad que en la ecografía no hay superposición de formaciones, mientras que en la mamografía sí. La ecografía puede ser cortes finos. Las imágenes son en tiempo real. Generalmente hacemos ecografías con cortes radiales, eso les voy a mostrar. La ecografía tiene mayor cantidad de densidades que la mamografía, mayor resolución para observar lesiones más finas. Sobre todo mamografía se utiliza para evaluar los conductos galactóforos, ver paredes y ver el contenido de estos conductos. Con el Doppler se puede visualizar la vascularidad de alguna lesión y las características. Bueno, esta es la técnica que utilizamos para hacer la evaluación de mama por ecografía. Hay que observar siempre comparando mama derecha, mama izquierda, ver si hay asimetrías, buscar si esas lesiones asimétricas tienen se comprimen, o sea, se deforman y se vuelven a su lugar con la compresión. Las lesiones malignas generalmente no se deforman, no se comprimen, son pétreas. También observar si estas lesiones son móviles o están fijas. Generalmente las lesiones malignas están fijas, no se deforman. El estudio debe ser siempre bidimensional, o sea, en escala de grises, y también complementarlo con Doppler color. Aquí tenemos algunas gráficos para ver cómo identificamos las lesiones, la ubicación. Tenemos acá un diagrama de la mama en la cual dividimos en 4 cuadrantes a la mama. Entonces, el cuadrante superior interno, cuadrante superior externo, cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo. Por ejemplo, encontré una lesión acá, digo, la lesión es una lesión espiculada que está en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Esta es mama derecha, ¿ya? La mama derecha que tiene la axila. Entonces, así ubicamos las lesiones. También tenemos la clasificación de los cortes radiales, en las cuales siguen las manijas del reloj. Dividimos en 12 la mama. Esta es la mama derecha otra vez, esta es la axila, esta es la región interna. Dividimos en 12 la mama. Este es radio 12, radio 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Ubicamos la lesión. La lesión está, supongamos aquí. La lesión está en el cuadrante superexterno, en el radio 10. Tantos milímetros son hasta la ubicación de la lesión. Así ubicamos la lesión. También puedo ubicarlo de esta forma, donde dije que había un plano retroareolar o premamario que está entre la piel y ligamento de Cooper. La lesión puede ser también en el plano mamario, plano medio, donde está la glándula, o en el plano profundo o retromamario. Entonces, podemos dividirlo también entonces la mama en 3 planos. La mama lo puedo en 3 planos: plano premamario, plano mamario y plano retromamario. O lo que le llaman acá plano superficial, plano medio y plano profundo. Y hay otra división que generalmente no lo usamos. Plano anterior, plano medio y plano posterior, pero generalmente no lo usamos. Usamos estas tres divisiones. ¿Ya? Cuadrantes, cortes radiales y cortes por planos. Vamos a ver la anatomía ecográfica de la mama. Entonces decimos, la ecografía se puede evaluar de la siguiente manera: una zona premamaria donde yo me dedico a evaluar la piel y el tejido premamario que consta en la grasa subcutánea hasta el ligamento de Cooper. La zona mamaria, que incluye la aponeurosis mamaria anterior, los conductos
glandulares y sus ramificaciones, el estroma fibroso y la aponeurosis mamaria posterior. ¿Ya? Aponeurosis anterior, conductos, ductos, el estroma mamario y la aponeurosis mamaria posterior. Y finalmente la zona retromamaria, que fundamentalmente es tejido graso, que es muy delgada. Aquí tenemos una ecografía donde vemos la piel, tejido celular subcutáneo y los ligamentos de Cooper. Todo esto es la zona premamaria. Esta es la zona mamaria donde hay el estroma, los conductos. Acá está la aponeurosis superficial y esta es la aponeurosis profunda. Entonces el tejido mamario, y vemos ahí que hay conductos glandulares. Y finalmente, después de la aponeurosis posterior, tenemos la zona retromamaria, que es fundamentalmente tejido graso. Después de la zona retromamaria, tenemos el músculo pectoral. Es músculo pectoral y tenemos la parrilla costal. Otro tejido, otro corte mamario. Observamos áreas de la piel, tejido graso, que acá se adelgaza, debe estar llegando seguro ya al pezón, se adelgaza el tejido graso subcutáneo. Luego tenemos el ligamento de Cooper, la aponeurosis superficial, que estaban pegados, ligamento de Cooper y aponeurosis superficial van pegados ahí. La zona mamaria, tejido glandular, conductos, la aponeurosis posterior, la zona retromamaria, que es muy delgada, es grasa, retromamaria, y luego el músculo pectoral. Músculo pectoral, y acá tenemos las costillas. A veces encontramos esto, sobre todo en mamas de mujeres en etapa de lactancia. Encontramos un tejido glandular bastante denso, con conductos galactóforos dilatados, ¿ya? Levemente dilatados. Entonces corresponde a la presencia del contenido lácteo en estos conductos. ¿Ya? Mamas densas, con conductos dilatados, en época de lactancia. Otra vez, otra ecografía en corte radial y en un corte antirradial. Esta es una y esta es otra. Cómo se ven los conductos mamarios cuando están dilatados. Habitualmente se ven muy escasos, pero cuando están dilatados vamos a verlos mejor. Hay conductos mamarios, se ve en plano radial, y cuando lo hago perpendicular a esto, el corte en el plano antirradial, los voy así. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los reportes, cómo nos comunicamos para decir cuando una glándula, los tipos de glándula mamaria, cuando sospechamos de cáncer, etc. Entonces, hay ya normas internacionales para reportar el tipo, tejido mamario, y el tipo de sospecha de un cáncer de mama. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Tenemos una clasificación del Colegio Americano de Radiología, ACR. ¿Ya? Si ustedes ven aquí, hay 4 tipos de mama. ¿Ya? Las mamas se diferencian por el grado de densidad, pero esta densidad depende del tejido glandular, y esto depende también del estado funcional, de la etapa reproductiva en que se encuentra la mujer. ¿Ya? El tejido fibroglandular y la grasa va a ir variando con la edad. Si vemos aquí, hay escaso tejido glandular, predomina el tejido graso, aquí hay mayor tejido glandular, acá hay más, y acá hay mucho tejido glandular. Cuando la mama es muy densa, a veces el estudio mamográfico tiene dificultad para identificar cáncer, como en este ejemplo, es una mama densa, hay dificultad. Entonces la eficacia de la mamografía disminuye, ¿ya? A veces se pasan calcificaciones o algún pequeño tumor. Entonces es necesario conocer el tipo de mama para comprender qué procedimiento médico se debe hacer.
Entonces, de acuerdo a la edad y la fisiología, condicionan el tipo de tejido glandular. A más edad, menos densa, menos tejido glandular. A más edad, más cantidad de grasa. El Colegio Americano ha clasificado en 4 tipos la mama. La tipo A, la mama que tiene predominantemente tejido graso. Tipo B, tiene tejido fibroglandular disperso. El tipo C tiene una mama heterogéneamente densa. Y el tipo D, una mama muy densa, tiene mucho tejido glandular y escaso tejido graso. El C y el D debe necesariamente, además de la mamografía, cuando encontramos una mama tipo C o D, necesariamente tiene que ir a una ecografía. ¿Ya? Necesariamente tiene una ecografía, es obligatorio porque puede pasarse alguna lesión de tipo maligna. También el A y B también pueden ir a ecografía, pero no es tan obligatorio como sí en el C y en el D. Las personas que tienen mamas tipo C y D tienen hasta 5 veces más riesgo de padecer cáncer de mama. Mucho tejido glandular. Entonces, la clasificación ACR tenemos aquí. ACR tipo A, o tipo B, tipo C y tipo D. El tipo A, 25% es tejido glandular. En el tipo, o sea, menos del 25% es tejido glandular. En el tipo B, del 25 al 50% es tejido glandular. En el tipo C, más del 50, entre el 51 y 75% es tejido glandular. Y en el tipo D, más del 75% es tejido glandular y muy escasa tejido graso. Otra clasificación, el BIRATS. ¿Ya? Es un reporte para comunicarse entre todos los profesionales que ven mama con esta clasificación. Si encontramos una mama, una mamografía o una ecografía en la cual tenemos dudas y necesitamos complementar, decimos, estas mamografías son BIRAT 0. Quiere decir que necesita más pruebas para hacer un diagnóstico. No puedo hacer un diagnóstico por estas mamas, no es posible. Por ejemplo, en las mamas C y D, que es muy densas, en una mamografía con C y D, tengo que poner un BIRAT 0, porque necesito hacerle una ecografía. Le coloco BIRAT 1 cuando estoy seguro que esas mamas son normales, están completamente normales y no tengo dudas. Le coloco BIRAT 2 cuando encuentro en esa mamografía algunas lesiones, pero estoy seguro que son benignas. Estoy seguro que son benignas. Por ejemplo, calcificaciones vasculares, algunos nódulos quísticos, unos conductos dilatados. BIRAT 2. Coloco BIRAT 3 cuando encuentro una mamografía con algunas imágenes que sospecho de malignidad, pero mi sospecha es muy bajita, un 2%, un 5%. Por lo tanto, le pongo BIRAT 3 y hacerse un control en 6 meses y seguirlo cada 6 meses. Entonces, todos dicen, tengo BIRAT 3. Todos ya saben, porque es una clasificación universal, que ese paciente tiene una lesión que probablemente podría ser benigna, pero hay que hacerle seguimiento. Si esta lesión en 2 años no ha cambiado, ya se considera que es benigna, porque no ha crecido, no ha aumentado, etc. BIRAT 4, cuando la probabilidad de malignidad va más allá del 2-5% hasta un 95% y se divide en 4A, 4B, 4C, 4A menos el 10% de probabilidad de malignidad, 4B del 10 al 50% probabilidad de malignidad
Y 4C cuando el 50-95%, y en este caso el 4C tiene que ir a biopsia. Cuando coloco 4C, estoy comunicando que hay una lesión que tiene alta probabilidad de malignidad, debe ir a una biopsia. Clasifico a una mama de BRAF 5 cuando tengo una certeza de un 95% que hay cáncer ahí. Y definitivamente tienen que hacerle una biopsia. Y coloco BRAF 6 ante una mamografía cuando ya me mandan diciendo que ya tiene un cáncer confirmado, ¿no? Entonces, simplemente describo la lesión y le pongo un BRAF 6 porque ya tiene el diagnóstico anatomopatológico de malignidad. Entonces, ese es otro tipo de clasificación. La anterior era por tipo glandular y este es para comunicar las probabilidades de malignidad de alguna lesión. Las mamografías habitualmente se hacen cada año después de los 40 años. Si hay baja sospecha o antecedentes familiares, cada 2 años. Y siempre llevando esta clasificación de las mamas para hacer un seguimiento. ¿Qué lesiones? No sé si hay una pregunta hasta aquí. Se está escuchando, ¿no? Sí, doctora. ¿Sí se escuchó? Ya, muy bien. De repente no dicen nada, no escucho ni respirar. Muy bien, ¿qué tipo de lesiones puede encontrar? Puede encontrar nódulos, puede encontrar calcificaciones, puede encontrar distorsión de la arquitectura, y ahí viene la asimetría también. Y bueno, casos especiales o hallazgos asociados que vamos a ir viendo. Esas son las lesiones que puede encontrar una mama. Nódulos. Los nódulos se llaman nódulos cuando ocupan un espacio y se identifican tanto en la proyección lateral como en la craneocaudal. Pero si solamente lo veo en una de ellas, se considera asimetría. Solamente asimetría, si no lo estoy viendo en las dos incidencias. Y se describe estos nódulos como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Siempre ver la morfología, los márgenes, la densidad, es mayor o menor con respecto al parénquima mamario, etc. Recordar que ante una mama ACRC o tipo D, por el abundante tejido glandular, se nos pueden pasar nódulos. Por eso que uso la lupa y definitivamente en C y D debo complementar con ecografía. Ahí están los nódulos. Es una lesión ocupante de espacio visible en dos proyecciones. Pueden ser redondas, ovaladas, lobuladas, irregulares, espiculadas, etc. Describir los márgenes si son circunscritos, si los bordes son borrosos, si los bordes son microlobulados, si los bordes son mal definidos, si los bordes son espiculados. Hay que describir las lesiones. Por ejemplo, esta es una oblicuo lateral y esta es una craneocaudal. ¿Dónde está la lesión? Aquí está la lesión. Aquí está la lesión. ¿En qué cuadrante? Divido del músculo pectoral, divido aquí, acá está el pezón superior. Aquí divido. Este es externo, este es interno. Ya les dije antes, externo. Está en el cuadrante superior externo. ¿Ya? Y luego le saco la longitud desde el pezón hasta la lesión. Esta lesión es media oval, con bordes tan definidos, tiene pequeñas espículas. Muy bien, acá tengo otra lesión. Es una media mamelonada o microlobulado con espículas. Estas lesiones tienen contornos bien definidos y calcificación interna. Estoy escribiendo los nódulos. Ese es por mamografía. Por ecografía también hay que clasificarlos. Es ovalada, es redonda y es irregular.
está paralela o no paralela al plano radial. Los márgenes son circunscritos o no son circunscritos. Los límites, hay una interfase con el tejido glandular, hay un halo alrededor de la lesión. El patrón interno es anecogénico, o sea, quístico, hiperecogénico, o es complejo, es hipoecoico, o es isocogénico al tejido glandular. Y si estas lesiones tienen hallazgos asociados, por ejemplo, refuerzo posterior, sombra posterior, es mixto, o sea, un refuerzo y una sombra posterior, o no tiene hallazgos posteriores. Recordar que los quistes dan refuerzo posterior, mientras que el calcio da sombra posterior. Algunos dan ambos. Por ejemplo, acá tengo un nódulo anecoico, pared indefinida y el refuerzo posterior. Tengo otro nódulo, pero es hipoecogénico, heterogéneo, paredes delgadas y da un discreto refuerzo y algunas sombras también. Este nódulo es contornos irregulares, da sombras, tiene calcio acá adentro. Esta lesión da una extensa sombra posterior. Sombra acústica, pero tiene un borde definidos. Esta lesión es irregular, hiperecogénica, con extensa sombra posterior. Este es oval, con halo hipoecogénico y da una sombra posterior. Entonces hay que describir las lesiones. Calcificaciones. También encontramos una serie de calcificaciones, que hay que saber cuáles son benignas y cuáles malignas. Generalmente estas calcificaciones geométricas están en piel, a veces son de tatuajes. Las calcificaciones vasculares generalmente tienen esta forma en doble riel, sobre todo las calcificaciones venosas. Hay calcificaciones globulares, en banda. A veces vemos así estas imágenes que son suturas quirúrgicas. Calcificaciones distróficas, medias geométricas. Calcificaciones puntiformes. Estas son clasificaciones puntiformes. Esta es una clasificación, estas son las vasculares. Estas son las vasculares en doble riel. Estas son en leche cálcica que le llaman, aquí están. Estas globulares. Esta es una globular. Estas son pequeñas calcificaciones nodulares. Todas son benignas. Estas gente son de fibroadenomas. Estas son vasculares. Estas generalmente son secuela inflamatoria. Otras calcificaciones benignas, esta es la leche cálcica, estas redondas, estas con centro radiolúcido, estas en anillo, todas esas son benignas. ¿Ya? Entonces, esas son calcificaciones benignas, son las anulares, en anillo. Estas clasificaciones de sospecha intermedia, cuando encuentro estas calcificaciones, ahí sí pongo BIRRAT 3. ¿Ya? BIRRAT 3. Cuando encuentro estas calcificaciones. Son amorfas, indiferenciadas, tiene diferentes tamaños y formas. Hay nodulares, en anillo, geométricas. Si encuentro un grupo de estas calcificaciones, les pongo de sospecha intermedia y hay que hacerle seguimiento, BIRRAT 3. Otras sospechosas de malignidad son las pleomórficas, pequeñas pleomórficas. Y otras finas lineales ramificadas. Acá yo le pondría un BIRRAT 4, 4A, 4B. Hay que hacerle seguimiento. Entonces son sospechosas de malignidad. Yo sí le pondría un 4C. ¿Ya? Hay mucha distorsión, un tejido glandular muy denso. Yo le llevaría a biopsia estos casos. Para eso sirve el BIRRAT, para comunicarse. ¿Ya? Le pondría un 4C. Y estas son las calcificaciones malignas, tipo sal y pimienta, medias alargadas, como bastones. Estas son altamente sospechosas, ¿ya? Un 4C.
Estas lesiones son altamente sospechosas de malignidad, un BIRAT 4C. Otra cosa que observar, además, es la distorsión del tejido. Además de nódulos, calcificaciones, ver las asimetrías y también ver la distorsión de la arquitectura, donde se pone frente a frente la mama derecha e izquierda, y en una de ellas aparece una distorsión del tejido glandular. Una distorsión que parece unas espículas que se extienden hacia la piel, sin una masa. A veces retraen el parénquima y la piel. Generalmente, a veces también se observan estas cuando es un estado postquirúrgico. Entonces hay que evaluarlas, hay que hacerle un control cada 6 meses. En casos especiales, a veces ven una piel bien, pero de pronto hay una retracción, un engrosamiento, a pesar que el tejido está normal. Entonces, en retracción, engrosamiento, hay que ponerle énfasis, hacerle un control cada 6 meses. Retracción cutánea, engrosamiento cutáneo, está la piel engrosada a este nivel, puede ser una secuela de una mastitis. Entonces hay que hacer un seguimiento. Hay engrosamiento trabecular, aquí hay ganglios, retracción un poco del tejido glandular, una mama densa. Entonces ya le pondré un BIRRA 3, hacerle seguimiento cada 6 meses. BIRRA 3. Otros casos especiales son, como les dije, las asimetrías. Observar siempre frente a frente a la derecha con la izquierda y veo que el tejido glandular está normal, es ordenado. Y acá hay una distorsión, una asimetría, parece que está formando un tejido, un nódulo ahí, ¿no? Tendría que verlo también aquí en la incidencia para decir si es nódulo. Y que más o menos parece que no estuviera aquí, ¿no? Entonces, una asimetría. Una simetría global, vemos aquí una mama muy densa y aquí la mama del tejido glandular es predominantemente graso. Entonces todo eso hay que comunicar. Asimetrías, distorsiones, calcificaciones, nódulos. También igual en la ecografía. En la ecografía hay que comunicar, a veces hay quistes que no son totalmente anecoicos, tienen un contenido en el interior. Hay que ponerle Doppler. Si es avascular, se hace controles. Si no es avascular, o sea, tienes un Doppler positivo, mucha irrigación, hay que retirar, mandarlo a biopsia. Igualmente, este nódulo tiene un contenido heterogéneo. Este nódulo parece quístico, pero un contenido heterogéneo, incluso tiene calcificaciones. Es un BIRAT ya 3, 4. Tanto la mamografía como la ecografía se complementan, ¿ya? Y aumenta la sensibilidad. Con ambas técnicas aumenta la sensibilidad del diagnóstico de detección de cáncer de mama. A veces con una sola técnica tenemos menos sensibilidad. La mamografía un 70%, la ecografía también otro 70%, pero ambas sí se complementan, se ayudan. La patología mamaria benigna consiste en cambios fibroquísticos, fibroadenoma, y también tenemos tumores malignos. Vamos a ver algunos ejemplos. La enfermedad fibroquística de la mama es una enfermedad benigna. Se presenta en una gran proporción de mujeres. Yo creo que más del 50%, un 70% de mujeres tienen esta enfermedad fibroquística. Son por los cambios hormonales después de los 35 años. Se observan mamas densas en la mamografía, ¿ya? Mamas densas con nódulos radioopacos. Y en la ecografía se van a observar hiperrefringencias con dilatación de los conductos galactóferos y presencia de quistes. Es cambios que se producen por el efecto trastorno hormonal. Por ejemplo, tenemos acá una ecografía de mama, un tejido glandular bastante denso, hiperecogénico, y vemos una dilatación ductal en una mujer que no está dando de lactar.
Es parte de la enfermedad fibroquística, pero además vemos pequeños quistes. Otro ejemplo de enfermedad fibroquística, vemos la mama hiperrefringente, tejido glandular mamario hiperrefringente y conductos dilatados ectásicos. Y acá una formación quística acá. Enfermedad fibroquística de la mama. Otra ecografía en la cual se define muy bien una imagen quística y el tejido tejido glandular hiperecogénico. Enfermedad fibroquística de la mama. Otros quistes en patología benigna fibroquística en una mujer pues en estado menopáusico. Alrededor de la menopausia se producen estos cambios quísticos, fibroquísticos, ¿ya? Quistes mamarios. Recordar que el quiste es una imagen anecogénica, no tiene eco interno y paredes delgadas y bien definidas, aspecto ovoideo o redondeado. Mientras que el fibroadenoma, que también es otra patología benigna, que se ve muchas veces en pacientes jóvenes, 18, 20, 25 años, son imágenes ovales. El contenido es homogéneo y ecorefringente homogéneo. La ecorefringencia de este fibroadenoma es discretamente menor que la del parénquima mamario. Tiene una delgada cápsula hiperrefringente. A veces puede tener 2 o 3 lobulaciones. A veces puede ser lobulada. Generalmente, como dije, es oval, por lo tanto es más ancha que alta. Si yo lo comprimo con el traductor, se deforma. También le puedo hacer elastografía para medir el grado de deformación de este tejido fibroadenomatoso. Una característica importante es que esta masa, porque es una masita, como es densa, es sólida, este tejido fibroso, fibroadenoma, origina por detrás pequeñas sombras acústicas, pero laterales, no todo. Otra cosa importante es que el fibroadenoma a veces tiene calcio. A veces tiene calcio, unas calcificaciones benignas. Aquí tenemos un fibroadenoma. Ahí tenemos la cápsula ecorefringente, la forma que es oval y el contenido que es ecogénico, pero ligeramente menor al tejido glandular. Si yo con el traductor la comprimo, se deforma. Si retiro el traductor, vuelve a su lugar. Es un tejido bastante elástico y da pequeñas sombras laterales. Ven acá, los bordes da pequeñas sombras. Puede contener calcificaciones dentro, por si acaso. Otro fibroadenoma bilobulado, su fina cápsula, el contenido ecorefringente, pero menor al tejido glandular. Pequeñas sombras laterales. Eso era en ecografía, ahora veamos en mamografía. En mamografía se ve como una masa radiopaca de bordes bien definidos, no espiculados, no mamelonados. Generalmente es densa, homogénea. A veces puede tener calcificaciones, pero calcificaciones gruesas en leche cálcica, nodulares. Vamos a hablar un poquito del carcinoma de mama. Realmente el cáncer de mama se ha convertido ahora en uno de los cánceres más frecuentes en mujeres. Cada año aparecen más o menos 700.000 casos nuevos de cáncer de mama, con lo cual se supone que 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama. Cuando se diagnostica tempranamente, se salva la vida, porque se retira ese tejido maligno. Y para ello se hace tamizajes, screening, exámenes de screening, o sea, de detección, para reducir la mortalidad. Un diagnóstico precoz ayuda a salvar la vida. Se hace mamografía más ecografía, con ello aumento la posibilidad de diagnóstico, pero a la misma vez
Si se hace en un gabinete, debe hacerse la mamografía, inmediatamente hacerse la ecografía, o al día siguiente, con el mismo médico que está evaluando la mamografía. De tal manera que yo sospecho algo en la mamografía y complemento con la ecografía o viceversa. A la misma vez hacer los dos exámenes. Algunas imágenes de mamografía de cáncer de mama. En mamografía se ve radio opaca, elevada de densidad, bastante irregular, bordes espiculados. Si yo le pongo una lupa voy a ver microcalcificaciones en el centro. Y vamos a ver bandas, como ves acá, bandas radiodensas, radiopacas, que van hacia la periferia y van a retraer piel, pezón. Tenemos aquí una mamografía en la cual tenemos una mama densa y por ahí vemos unas microcalcificaciones. Actualmente existe este estudio, la tomosíntesis. La tomosíntesis como dice, son cortes milimétricos, tipo mamografía, pero cortes milimétricos, que han ayudado a mejorar la visualización de la mamografía. Realmente esto ha aumentado la posibilidad de detección de cáncer de mama más temprana. Esta es una mamografía normal y esta es una tomosíntesis. Y miren cómo mejora y visualizo mejor las microcalcificaciones sin necesidad de lupa. Puede ser mejor el tejido glandular ya que hace cortes milimétricos, la tomosíntesis. Entonces la tomosíntesis es un examen digitalizado con cortes milimétricos para visualizar mama. Acá tengo una correlación mamográfica ecográfica, donde observo una lesión espicular en la mamografía, ¿ya? Una lesión espiculada, y le hago ecografía mamar y veo que el cerebro se ve hipocogénico, una lesión hipoecogénica de bordes espiculados. Un carcinoma es una lesión hipoecogénica en ecografía, hiperecogénica en mamografía, gente de bordes espiculados, da sombra posterior, da sombra, y tiene mayor longitud que ancho. Mira que fibroadenoma es al revés. La ecografía, como les dije, es una masa hipoecoica en el cáncer, da una sombra posterior, los bordes son angulares, tiene microlobulaciones periféricas, puede haber infiltración al ducto y por lo tanto el conducto dilatado. Generalmente tiene un patrón ramificado. Se asocia a bandas gruesas hiperecoicas periféricas. Tiene microcalcificaciones. Es más largo que ancho. Mientras que el fibroadenoma es lo contrario. Y se deforma, no se deforma la compresión. La comprimo y es pétrea, no se deforma. La comprimo y es pétrea, no se deforma. Aquí tenemos con microlobulaciones, con contenido heterogéneo, calcio acá, da un poco de sombra. La misma paciente, una lesión redondeada, con ecos internos, con microcalcificaciones, y puede dar sombra posterior. Ahora tengo otra lesión hipoecoica, de contornos lobulados, microcalcificaciones. Otra lesión que tiene aspecto maligno, ¿ya? Tiene lobulaciones. Otra lesión hipoecoica, alargada, de contornos mamelonados. Y observamos que infiltra un conducto. Otra mamografía, donde vemos piel, debe ser acá el segmento de Cooper, y acá vemos microcalcificaciones entre la piel, del tejido glandular. Hay microespiculaciones, da sombra acústica, tiene todas las características de una lesión maligna, es más alto que ancho, microespiculaciones y calcificaciones.
No sé si hay una pregunta. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Están ahí? ¿Se han dormido? Sí, estamos, doctora. Muy bien, vamos a ver resonancia. ¿Quién me está llamando aquí? Resonancia magnética. La resonancia magnética es bastante caro. Se hace resonancia magnética en pacientes, se te ha indicado, cuando la paciente está embarazada, porque no se le puede hacer mamografía, no se puede irradiar, y tiene, o sea, la paciente embarazada con síntomas de algunas, con sospecha de una lesión mamaria, o se espalpa una masa. También se puede hacer resonancia magnética en pacientes que ya tienen un BIRAT 3, un BIRAT 4. BIRAT 4, antes de detectar otras lesiones, o sea, un cáncer múltiple. Y también se puede hacer resonancia magnética para control de los implantes mamarios, que los implantes a veces ocultan lesiones malignas. Entonces, indicaciones. Evaluar posible multicentricidad, o sea que hay varios focos de cáncer, y a veces entramos a operar solamente un foco y hay varios focos de cáncer. Ojo que ya se hicieron mamografía y ecografía. A veces también se hace para determinar la extensión preoperatoria de un tumor conocido, cuando no se va a sacar toda la mama y solamente se va a sacar un fragmento de la lesión. Para monitorizar la quimioterapia neoadyuvante, si el tumor disminuye o queda igual, o cuando tengo una mamografía y una ecografía negativo, pero sin embargo tengo un ganglio axilar positivo. A veces en la mamografía y en la ecografía he identificado la lesión primaria, pero en el axila identifiqué un ganglio y los retiré y fue positivo a cáncer. Entonces ahí le hago mamografía. También cuando sospecho de enfermedad residual después de haberlo operado, después de haber sacado o hecho una tumerectomía. Como también les comenté, para evaluar los implantes mamarios y el posible ocultamiento de las neoplasias por los implantes. Para caracterizar lesiones no diagnosticadas con la mamografía o la ecografía. Para evaluar posibles recurrencias de un cáncer de mama después de una tumerectomía. En nuestro medio, no se hace tanto, pero se utiliza también la resonancia para marcaje prequirúrgico. Se hace un marcaje prequirúrgico cuando está la lesión, se marca para que vaya a cirugía. Y bueno, el que tiene dinero, se hace la resonancia magnética cuando tiene alto riesgo de cáncer de mama. Es un examen caro, pero altamente sensible. Acá tengo un equipo de tomosíntesis, el que le decía tomo, cortes tomográficos. Realmente es una radiografía con detectores digitales. Tiene un movimiento angular, creando imágenes de 1 milímetro de espesor. Son cortes de 1 milímetro. Por lo tanto, disminuye la superposición de tejidos. Esa es la tomosíntesis, por eso mejoró bastante la imagen, la tomosíntesis. Acá tenemos una mamografía digital, que ve una distorsión del tejido, una mamografía convencional, distorsión del tejido, y le hago una tomosíntesis de cortes de 1 milímetro y observo mejor esta lesión. Ya tiene aspecto nodular con especulaciones, y veo incluso calcificaciones. Entonces la tomosíntesis ha revolucionado un poco a la mamografía convencional que teníamos. Estamos mejorando bastante el diagnóstico a más temprana edad. La galactografía es otro examen que se utiliza. Realmente es una técnica de intervencionismo. Y a través de los rayos X voy a dibujar los conductos galactóforos, como si fuera una mamografía, pero le inyecto material de contraste en los conductos sospechosos. También le llaman galactograma porque dibuja todo el árbol ramificado de la mama. Se usa cuando tengo una secreción unilateral, hay secreción de una sola mama,
secreción de un solo poro de la areola. Hay secreción espontánea del pezón sin estímulo. O cuando la secreción es mixta, la secreción de la mama es mixta, es pegajosa, es purulenta, es amarillenta, cerosa, sanguinolenta. Le hago una galactografía. No debe hacerse galactografías en pacientes que tienen mastitis, están infectadas. No hacerse en mastitis, porque va a infectar peor. No hacerse en pacientes que sea alérgico al yodo, porque el contraste tiene yodo. No hacer galactografías en pacientes que son ansiosos, pues no va a colaborar. Pacientes que tienen trastornos mentales y no puedan colaborar. Cuando tenga antecedente quirúrgico de cirugías previas. Y también cuando retracción del pezón que impida manipulación o canulación del conducto galactóforo. Muchas veces no se puede canular el conducto. No forzar, no se hacer daño. Las causas de secreción de un lado, el papiloma intraductal, un tumorcito dentro del ducto, la ectasia ductal, el cáncer de mama, tumor hipoficiario, y algunos drogas provocan galactorrea. Generalmente, de todas ellas, el tumor hipoficiario y la droga generalmente provocan secreción de las dos mamas, las demás de una sola mama. Acá tenemos los materiales que se utiliza, las agujas, dilatadores para dilatar el conductor, gasas, jeringas y el contraste yodado. La técnica consiste en colocar el catéter en el conducto que está dilatado, el poro que está dilatado. Tenemos el galactograma. Entonces inyecta el contraste dentro, que después que canalizado el conducto dilatado, no esfuerzo mucho para dilatarlo, no esfuerzo, y se toma la incidencia craneocaudal, desde la craneocaudal y esta es la oblicuolateral. Otra mamografía, otra galactografía. Hemos colocado contraste al conducto para observar las dilataciones. Acá hay un poco de dilataciones, ¿eh? Acá recibieron un poquito de dilatación, está esto, un poquito dilatado. Los conductos galactóforos, lactíferos, el 1, el 2, ramas segmentarias, las 3 ramas subsegmentarias de conductos galactóforos, ramas primarias. Entonces, a las unidades terminales lactíferas. Acá tenemos una ectasia ductal, miren, hemos colocado el contraste y vemos una dilatación de los conductos. Una ectasia, hay que ver cuál es la causa de esta ectasia ductal. Acá tenemos un ejemplo de una galactografía, donde observo imágenes por sustracción en las ramas. Corresponde a un papiloma intraductal. A veces es difícil detectar el papiloma por otro método más que con galactografía. Este es el papiloma intraductal. Muy bien, esos son los exámenes que usamos para evaluar mamas. Mamografía, ahora evolucionó a tomosíntesis, la ecografía con su Doppler, la resonancia y la galactografía. No sé si hay alguna pregunta. Delegado, ¿está ahí? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. La clasificación en palomilla de maíz, creo que se llama, por favor. Sí. Este es propio de los fibroadenomas, Así es. ¿no? El palomita de maíz son propios de los fibroadenoma que vamos a mostrarles. Con... Estos de acá.
Este es un fibroadenoma. En palomitas de maíz. Aquí no hay. No está la clasificación palomitas de maíz. Bueno, redonditas. Sí, esos son clásicos los fibroadenomas. Esto de acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con eso terminaron el capítulo o les falta todavía? Sí, doctora, con esta clase se culmina el cuarto segmento ya. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora, disculpe, ¿podría enviarme la lista de asistencia? A ver, ayúdame. Ahí, a Voy a ver, salir, voy a salir primero. Ya, ahora sí. Con estos 3 puntitos,